tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Usted que me escucha a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula. Hace algunos años, en la radio mexicana se transmitía un programa muy querido por los radioescuchas de esa época. En este programa se escuchaban relatos de terror contados por medio de llamadas telefónicas. La gente se comunicaba para compartir sus experiencias paranormales. Muchas de estas experiencias siguen siendo aún recordadas e incluso aún están disponibles en plataformas como YouTube, TikTok, Spotify y demás redes sociales. Pero el tema principal de este video es algo que te dejará pensando si lo oscuro tuvo algo que ver con este caso. Pues un relato que comenzó como una simple llamada terminó convirtiéndose en una historia que cambió el curso del programa y que incluso ha generado especulaciones sobre la muerte del propio conductor. Este programa llevaba por nombre La Mano Peluda y hace referencia a una leyenda de terror latinoamericana utilizada para meterle miedo a los niños que se portan mal. La historia cuenta que la mano peluda les jala los pies a todos aquellos niños malcriados y desobedientes, llevándolos al más allá. El origen de esta tenebrosa mano tiene distintas versiones de a quién pertenece la mano peluda, pero la que tiene mayor relevancia es la que se dio en la capital del estado de Puebla. Según la leyenda, en esta ciudad vivió un señor de apellido Villa, que tenía una casa de empeño. Se dice que era un hombre muy avaricioso, que llevaba la mano siempre llena de anillos con piedras preciosas, y que al morir, Dios lo castigó por su avaricia, secándole la mano totalmente. La leyenda cobró mayor relevancia al ser publicada en un periódico local, donde mencionaba esta leyenda junto con una entrevista al sepulturero que relataba que la mano salía de la tumba donde descansaban los restos del señor Villa. Y de ahí surgió el nombre de este programa radial, creado por Mario Córdoba, quien inicialmente contó con la colaboración del conductor Rubén García Castillo para iniciar ese proyecto. Fue un éxito rotundo en los primeros 4 años conducidos por Rubén. Sin embargo, después de 4 años de conducir el programa, que ya había ganado una gran aceptación por parte de la audiencia, Rubén declaró que se encontraba cansado y decidió renunciar. Pero hay rumores que sugieren que supuestamente el conductor se alejó del programa porque estaba sufriendo diversas situaciones paranormales en su hogar, así como recurrentes pesadillas. Todo esto debido a todas estas historias que había escuchado en la pequeña trayectoria que llevaba la mano peluda. Tras la salida de Rubén, la mano peluda fue conducida temporalmente por Marco Antonio Silva, pero su estancia en el programa fue muy breve, ya que fue reemplazado por Juan Ramón Sáenz. Al parecer el productor ya había considerado a Sáenz como el conductor principal del programa, debido a su trayectoria y su voz particular que se ajustaba perfectamente a este tema del terror. El temor a la oscuridad no es nada nuevo. De hecho, es el más antiguo de nuestros temores. Juan Ramón resultó ser una persona que al parecer se involucró en este medio de manera inesperada. A pesar de haber estudiado Derecho y especializarse en criminología, jamás imaginó que su principal oficio sería la conducción de radio, y mucho menos sobre fenómenos paranormales. En 1986, Juan Ramón inició su carrera en una estación de radio en una escuela de California como productor. Al parecer, Juan Ramón había nacido para esto, ya que fue abriéndose camino en el transcurso de su carrera hasta convertirse en conductor de su propio programa, llamado Los Grandes de la Salsa. Al hacerse notar, el productor de La Mano Peluda puso sus ojos en Juan Ramón. Nervioso pero entusiasmado al mismo tiempo, aceptó ser parte de este proyecto, sin imaginarse que este sería un proyecto que lo llevaría a tener un sinfín de experiencias perturbadoras e historias icónicas que influirían de manera tan profunda en su vida, como la ocasión en la que Josué llamó para relatar su tétrica experiencia, que se ha llegado a especular que ese caso contribuyó al declive de su vida de Juan Ramón. Pero antes de llegar a este punto, es importante recordar parte de la trayectoria que tuvo Juan Ramón Sáenz, para dimensionar la enorme participación que hizo al crecimiento y éxito de La Mano Peluda. En este programa se abordaban temas polémicos y controvertidos en vivo y al aire, donde los relatos eran la atracción principal, destacando diversos casos impactantes como el de Roberto, un hombre que relató que a su hijo le habían crecido unos cuernos, y en este programa el niño se comunicó con Juan Ramón Sáenz, quien le contó que le gustaba jugar a acabar con la vida de sus juguetes.
y que en ocasiones había llegado a jugar y platicar con el mismísimo Satanás. Ok, ¿y a qué juegas, Roberto? A matar. ¿Y a quién matas, Roberto? ¿A quién? A mi juguete. ¿Y a qué más juegas, hijo? Con Satanás. ¿Con quién? Satanás. ¿Con él juega? Otro caso que ganó popularidad fue el de una joven llamada Katia, quien se comunicó al programa para contar lo que estaba viviendo. Comentó que se encontraba poseída como consecuencia de haber jugado a la Ouija. Le relató a Juan Ramón cómo por las noches hablaba con una voz más grave hasta el punto de que su familia ya se encontraba aterrorizada por este asunto. Katia, buenas noches, a tus órdenes. Buenas noches, señor Juan Ramón. Estoy poseída. Hace 4 días jugábamos a la Ouija unas amigas y yo. Señor Juan Ramón, se vienen las sombras. Ay, no, la siento. Ayúdeme, por favor. Tranquila, por favor, Katia. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Katia. ¿Alguien me escucha? Así como estos casos, hay un sinfín más que darían para realizar más contenido sobre los casos más populares de la mano peluda. Sin embargo, en el 2002 un hombre llamado Josué se comunicó al programa para dar a conocer su historia. Juan Ramón pensó que era una historia más de las que recibía a diario, pero jamás se imaginó que este relato marcaría un antes y un después, tanto en su vida como en la del programa. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Josué comenzó destacando en su relato que su experiencia se trataba de un supuesto pacto con un demonio. En resumen, él contó que había migrado junto con su familia a los Estados Unidos a una edad muy temprana, en busca de nuevas oportunidades y una mejor vida, pero estando ahí comenzó a indagar en la magia negra. De esta manera comprendió que, según sus creencias, la única forma de trascender era contactarse con un ser oscuro para que éste le consiguiera los beneficios que estaba buscando, que era riqueza y una vida más cómoda. En una ocasión logró invocar a un ser demoníaco. Este ser, según palabras de Josué, le propuso un pacto donde le otorgaría ciertos beneficios, pero a cambio de la vida de un ser cercano a él. Josué no pudo desaprovechar esta oportunidad de tener todo aquello que tanto había deseado y decidió concluir este trato ofreciendo la vida de su abuela. Según su plan, la muerte de su abuela tendría que parecer una muerte natural, sin levantar ninguna sospecha sobre el verdadero motivo detrás de su fallecimiento. Les recuerdo que todos estos relatos se contaban vía telefónica, por lo que Josué estaba confesando un crimen totalmente en vivo. Tenía que dar a un familiar y pensé en mi abuela. Yo dije, sí, ya está grande, ya vivió. Entonces me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso y a mi abuela La audiencia del programa se incrementó de una manera exponencial, con miles de oyentes pegados al radio ansiosos por escuchar el desenlace de esta confesión impactante. Después de haber sellado el trato con la vida de su abuela, Josué comenzó a recibir recompensas monetarias, que de acuerdo al pacto podía utilizar esas recompensas en cualquier cosa, pero con una condición, que jamás debían ser utilizadas para causar el bien. Lo más macabro de este relato fue que, en un punto, Josué le mencionó a Juan Ramón que los seres oscuros que lo vigilaban le habían mencionado que querían a Juan Ramón muerto. La idea de que fuerzas oscuras y malévolas estuvieran interesadas en acabar con la vida del presentador del programa era aterrador. En este punto se escuchaba a un Josué cada vez más inquietante y a un Juan Ramón tratando de tranquilizar la situación. Desde el otro lado de la línea se escuchaban ruidos infernales donde voces graves y risas demoníacas hacían que el ambiente se volviera aún más sombrío para todos aquellos que escuchaban el relato. Durante varias semanas Josué se había convertido en todo un fenómeno que había puesto el programa conducido por Juan Ramón Sáenz en una intriga por saber qué era lo que había sucedido con este personaje que afirmaba estar siendo contactado por entes demoníacos. Pero después de la participación de Josué, el programa siguió con sus relatos diarios, hasta parecer ser olvidados por el público e incluso por el mismo Juan Ramón. Lo que nadie sabía era que Josué tendría un encuentro nuevamente con Juan Ramón Sáenz 10 años después y que este reencuentro influiría de manera profunda en la vida del presentador. En 2004 Juan Ramón quiso incursionar en la televisión con un par de programas que no tuvieron la aceptación esperada. Yo soy Juan Ramón Sáenz y aquí
Aquí se respira el miedo. Sin embargo, otros proyectos sí tuvieron un gran impacto y relevancia, como las cápsulas que presentó en el programa Hoy en Televisa, Cada Mañana y Venga la Alegría en TV Azteca. Esta participación le permitió llegar a un público más amplio y poder consolidarse como uno de los comunicadores más populares y respetados de México en el tema paranormal. Al involucrarse en TV Azteca se le propuso un nuevo proyecto dentro del programa Extranormal. Uno de los investigadores del fenómeno paranormal más importantes de nuestro país, él es Juan Ramón Sáenz. Y ahí es donde Juan Ramón tendría su última intervención en su carrera. En su segunda participación en el programa Extranormal, Juan Ramón se embarcó en un proyecto ambicioso que generó gran especulación, pues después de muchos años fuera del ojo público, Josué contactó a Extranormal para realizar un nuevo proyecto que prometía revelar secretos y verdades impactantes. La pregunta en boca de todos era ¿qué había sucedido con Josué durante todos estos años? ¿Y qué revelaciones tendría para compartir en este nuevo proyecto? En esta ocasión se mostró a un Josué que ocultaba su identidad, la cámara nunca enfocó su rostro. Según personas presentes en la entrevista afirmaron que Josué llevaba puestos varios objetos místicos de los que ya había hecho mención en sus anteriores participaciones en La Mano Peluda. Otro dato que no pasó desapercibido fue que cuando Josué saludó a todas las personas, él las saludó con la mano izquierda, y cuando llegó el turno de saludar a Juan Ramón, él intercambió la mano y lo saludó con la mano derecha. En su entrevista volvió a hacer mención de los demonios que lo contactaban y decía que seguía teniendo contacto con ellos de la misma manera que relató años atrás. Pero también agregó que había realizado diversos actos oscuros y no solo eso, dentro de estos sucesos místicos había tenido contacto con personas de altas esferas, que de la misma manera que él estaban involucradas hasta el tope en esta situación. Indicó que se sentía vigilado todo el tiempo, pues sospechaba que estas personas poderosas temían que diera a conocer sus más oscuros secretos. También destacó que quería declinar su participación en estos actos, pero antes de alejarse debía cumplir con ciertos sacrificios. Esta entrevista no tuvo el rating esperado, pues al parecer el tema de Josué había dejado de ser relevante para los espectadores. Ya habían pasado muchos años después de su última participación en La Mano Peluda, pero esto cambió 10 días después, debido a una serie de eventos inexplicables y aterradores que sucedieron con el camarógrafo, el reportero y el mismo Juan Ramón. Uno de ellos estuvo al borde de la muerte y Juan Ramón tuvo que someterse a una intervención médica debido a diversos síntomas que deterioraron su salud. Desafortunadamente, en los últimos días de mayo de 2011, Juan Ramón perdió la vida debido a un cuadro de peritonitis aguda causada por un problema gastrointestinal. Su muerte fue un shock para todos los que lo conocían y admiraban, y muchas personas no pudieron evitar especular sobre la relación que tuvo Josué con la muerte de este querido presentador. Como ya lo había mencionado en una de sus llamadas, Josué le dio a conocer a Juan Ramón que los entes demoníacos querían su vida. Además, Josué había hablado sobre la posibilidad de tener que ofrecer una vida a cambio de su libertad. La teoría que comenzó a circular entre los seguidores del programa era que Josué había influido en su último encuentro con Juan Ramón para ofrecerlo a esos demonios como un sacrificio para liberarse de su propio destino oscuro. 10 años después de la muerte de Juan Ramón, volvió a ser tema de especulaciones. Esto debido a que falleció Rubén García Castillo, el primer y último conductor de La Mano Peluda. Después de la muerte de Juan Ramón, Rubén retomó la conducción del programa hasta el año 2018. Un dato que llamó la atención fue que ambos conductores habían fallecido a finales de mayo. La coincidencia en las fechas de muerte y la conexión con el programa La Mano Peluda hicieron que teorías de la maldición cobraran fuerza entre los seguidores del programa y diversos medios de comunicación. El conductor Rubén Castillo siempre se mostró como una persona escéptica, pero varias personas cercanas a él han dado a conocer que al retomar el programa, los fenómenos paranormales volvieron a ser parte de su vida hasta el día de su muerte. Desde ese momento el nombre de Josué pasó a relacionarse con el tema de la maldición de la mano peluda, pues uno de los objetos místicos que llevaba Josué en la mano como anillo en su última entrevista en Extranormal era muy parecido con la leyenda de la mano peluda, donde se decía que el señor Velázquez llevaba un anillo que lo llevó a ser condenado por su avaricia. Muchas otras personas afirman que la entrevista que se llevó a cabo en el programa Extranormal fue planeada por Josué para hacer una especie de ritual,
ya que se llevó a cabo bajo las condiciones que él mismo propuso. Este tema se ha convertido en toda una leyenda donde hay personas que han tenido diversos puntos de opinión. Algunas están del lado escéptico, argumentando que Josué es una persona que miente. Incluso algunos creadores conocidos como Dross han dado su opinión al respecto. Sin embargo, muchas más personas han mantenido viva la creencia de que Josué fue el verdadero culpable de la muerte de Juan Ramón Sáenz, al ofrecerlo a estos entes demoníacos para poder librarse de ellos. Pero me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Dime, ¿tú qué opinas? Sin más que agregar, me despido. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.